habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios 24, traducción al lenguaje actual. 19. No envidies ni busques la amistad de los malvados, pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar. 20. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento, y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. 21. Más vale maña que fuerza, más vale el saber que el poder. Quien quiera pelear, primero debe pensar. Quien quiera ganar, debe saber escuchar. 22. El necio nunca llegará a ser sabio. Cuando está ante el juez, ni siquiera abre la boca, pues no sabe qué decir. 23. El que solo piensa en la maldad, se gana el título de malvado. El que solo piensa en pecar, se gana el título de necio, y nadie los aguanta. 24. Quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter. 25. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido.
26. Una delicia al paladar es la dulce miel del panal. Cómela, jovencito, saboréala. Quiera Dios que en la sabiduría halles esa misma dulzura. Si la encuentras, tendrás buen futuro y tus deseos se verán cumplidos. 27. No tiendas trampas al hombre honrado, ni destruyas la casa donde vive. No importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. 28. No te burles de tu enemigo cuando lo veas fracasar, ni te alegres de su desgracia. Si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. 29. No te enojes con los malvados ni les tengas envidia, pues no tendrán un final feliz. Su vida será una lámpara apagada. 30. Querido jovencito, obedece a Dios y al Rey, y no te juntes con gente rebelde, pues tal vez Dios los castigue cuando tú menos lo esperes. Y quién sabe qué puede pasar. Otra colección de proverbios. La siguiente es otra lista de dichos. Todo juez debe ser justo y no favorecer a nadie. Si declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie. Si condena al culpable, es bien visto y alabado. Una respuesta sincera es tan dulce como un beso. Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. No des falso testimonio ni mientas en contra de tu amigo. Nunca pienses en la venganza. Abandona esa idea. En cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas. El terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribadas. Lo que vi jamás se me olvidó y de allí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta y si tomas un descansito y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza. Aquí felices con este maravilloso tema llamado Los Proverbios de Salomón. Seguimos adelante, hemos aprendido muchísimo, hemos sido instruidos. Gracias por ese maravilloso mensaje, gracias por esta palabra, gracias por estos consejos. Fue el primer libro que yo me leí cuando me volví cristiano y lo leí en esos libritos que regalan los gedeones, el libro de color azul que tiene Proverbios y Salmos y tiene el Nuevo Testamento. Le doy gracias a Dios, bendita su palabra. Oremos para que el Señor nos pueda bendecir en esta mañana con esa revelación y con una correcta interpretación. Padre, te damos gracias, Dios. Hoy te presento Proverbios 24. Señor, queremos ser instruidos, queremos ser dirigidos por ti. Gracias te damos, Padre. Gracias por estas sendas de sabiduría. Gracias por todas esas cucharadas de palabras sabias, Señor, que estamos recibiendo. Gracias por este alimento. Estamos creciendo espiritualmente. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por estos principios, porque con esto voy a entrar a un 2022 y voy a ser bendecido y voy a ser lleno de tu gracia, de tu poder. Gracias te damos, Dios. Gracias por la vida, Señor. Estamos felices. Estoy feliz de vivir en este tiempo. Estoy feliz de vivir, Señor Dios, con mi familia, con mi hogar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Proverbios 24, dice la palabra de Dios así: no tengas envidia, versículo 1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Mire,
seguimos conectando, porque acá en Traducción Lenguaje Actual, si usted tiene una versión así, usted lo puede comprobar en su Biblia, tiene unos puntos. Por ejemplo, vamos en el punto 19. Recuerde que desde el versículo 22 viene clasificándose por puntos en la Traducción Lenguaje Actual. Ya vamos en el punto 19. Y el punto 19 va del 1 al 2. Dice, no envidies ni busques la amistad de los malvados. Eso es algo que ya lo hemos venido hablando. Pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar. Hay muchas personas que quieren ser populares y como el mundo los ha rechazado, el único lugar que buscan es tener una amistad. Muchos, lastimosamente se enredaron en el narcotráfico, tal vez no por dinero, sino por ser populares, por ser acogidos, por llenar vacíos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y muchas personas dicen, uy, qué camioneta tan bonita, yo quisiera tener una de esas. Sí, listo, venga y trabaje con nosotros. Vamos a leer del 3 al 4 y el punto 20 en Traducción Lenguaje Actual. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Recuerda, también dice la palabra de Dios, Proverbios 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba, o sea, con sabiduría. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Podemos aplicarlo literalmente, pero también es espiritual, o sea, con principios, con buena instrucción, con buena enseñanza a nuestros hijos. Que leamos la palabra, que oremos, todo eso lo podemos aplicar, pero también lo puedes aplicar literalmente y es que, por ejemplo, coloques versículos bíblicos en tu casa. No que adornes con árbol de Navidad ni con series. ¿De qué te sirve poner series si ni lees la Biblia? Hay muchos cristianos que solamente son cristianos del viernes o son cristianos del domingo. Pero hay Navidad, yo quiero poner alguna serie, yo quiero poner algo de esto, pero ¿por qué no adornas tu casa? ¿Cuántos versículos bíblicos tienes en tu casa? Pero sí, el árbol de Navidad no debe faltar. Que Dios nos guarde. El árbol de Navidad es lo más pagano que existe. Incluso más pagano que el mismo pesebre. Por lo menos el pesebre se habla de Jesús, del niñito Jesús. Y ya. Pero el árbol de Navidad, ¿sabes de dónde salió? Ese es un tema que nosotros tenemos, que lo estaremos dando en estos días. Así que conéctate, por favor. Conéctate, suscríbete, activa la campana de notificaciones y te llegará una notificación del verdadero significado de la Navidad. Así se va a llamar la predicación que nosotros tenemos. Así que está atento, por favor, al canal porque vamos a recibir un verdadero tesoro. Y del versículo 5 al 6 dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros, qué hermoso, ya lo hemos hablado, pero vale la pena recordarlo. En multitud de consejeros está la victoria, gloria a Dios. Más vale maña que fuerza, más vale el saber que el poder, el saber, el conocer, el conocimiento, porque muchas veces el poder se acaba. Quien quiera pelear primero debe pensar, quien quiera ganar debe saber escuchar. Ayúdanos, Señor Dios, a escuchar tu voz. Por eso le digo, ¿quieres ganar? No te estoy diciendo, bueno, aquí vamos a repartirle $1,000,000 a cada persona, vamos a repartirle un dinero, te voy a enseñar cómo hacerte rico. No, te estoy diciendo sabiduría. ¿Cómo vas a enfrentar, cómo vas a edificar tu año? Con sabiduría, gloria a Dios. Vamos desde el versículo 7 completo, es el punto 22, en la traducción lenguaje actual, y dice así, alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Punto 22 de traducción lenguaje actual. El necio nunca llegará a ser sabio. Cuando está ante el juez ni siquiera abre la boca, pues no sabe qué decir. Lastimosamente, cuando estemos delante de Dios, recuerde que hay dos puntos importantes. Está el tribunal de Cristo y está el juicio del gran trono blanco que habla Apocalipsis. Si quieres aprender acerca de esto, te recomiendo. Ahí nosotros tenemos una notificación que te muestra una lista de reproducción de Apocalipsis capítulo por capítulo. Entonces, qué importante entender eso. Un día cuando nos presentemos delante de Dios, el verdadero juez, y nosotros ya hemos sido malos, perversos, Dios nos guarde, no sabremos qué decir. Es lo que dice Proverbios.
Vamos a leer del 8 al 9. Al que piensa hacer mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, también lo hemos hablado. Y abominación a los hombres, ¿quién? El escarnecedor. Acá es punto 23, dice, el que solo piensa en la maldad se gana el título de malvado. Ya uno los conoce. Ese es el eslogan, esa es la etiqueta. El que solo piensa en pecar se gana el título de necio y nadie los aguanta. Nadie, o sea, se vuelven odiosos, como dice la palabra, también dice el necio se vuelve odioso a su prójimo, así dice la Biblia. Ya que yo creo que usted ya se está aprendiendo todos esos proverbios y ya los está asociando, los estamos relacionando con otros y mire la claridad que nos da. O sea, llegamos a estos proverbios y tal vez ya no necesita una explicación amplia, porque los que han seguido han logrado interpretar ya, o sea, cada vez que tú leas proverbios, porque yo de aquí te animo a que lo sigas leyendo, estudiando en varias versiones, ya podrás interpretar con más claridad. Gloria a Dios. Versículo del el 10, el versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Nuevamente vuelvo a hablar de la pereza. Personas que llevan un plato o lavan un plato y ya quedan dormidos. Quien se rinda ante un problema no demuestra su fuerza ni carácter. O sea, la falta de carácter, porque tal vez todos nos hace falta energía. Pero cuando nosotros tenemos carácter y queremos hacer algo, desarrollar algo, lo hacemos porque lo hacemos, así nos falta energía. Es falta de propósito, falta de carácter y falta de actitud. Leamos del versículo 11 al 12, dice la palabra de Dios así. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Quién es el que pesa los corazones? Jehová. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. A Dios no lo podemos engañar, a todo el mundo usted puede engañar. El punto 25 del 11 al 12 dice, haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios sabe, Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Mire, vuelve y juega hablando del juez. Muchas personas tal vez dirán, yo tengo excusas para presentarme delante de Dios y decir, ¿por qué soy malo? Es que yo soy malo porque mi mamá me rechazó, mi papá se fue de la casa. Yo soy malo por el barrio en el que viví, porque en ese barrio había gente mala. Y yo le decía a mi mamá, ese barrio no. Mi mamá insistió en llevarnos a ese barrio. En el colegio, en ese colegio que me gradué, en ese colegio, ese chuzo de colegio, en ese chuzo de colegio que mi mamá me puso, allá había gente mala. Entonces yo me perdí por eso. Esas son las excusas que el mundo tiene. Pero delante de Dios no va a valer ninguna excusa. Es lo que dice Proverbios. Leamos del 13 al 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Punto 26 del 13 al 14 en la traducción lenguaje actual. Una delicia al paladar es la dulce miel del panal. Cómela, jovencito, saboréala. Y aquí lo tengo subrayado. Quiera Dios que en la sabiduría halles esa misma dulzura. Si la encuentras, tendrás buen fruto y tus deseos se verán cumplidos. La palabra de Dios habla de que la ley es como miel. Resulta que a los niños pequeños, a los niños y en la cultura, a ellos les dan una galleta a la hora del café, a la hora del desayuno. Les dan una galleta y en la galleta siempre ellos tienen un versículo bíblico grabado de la ley, del Pentateuco, de la Torá. Y lo que hacen ellos es cada vez que van a comer primero, antes de comerse, se aprenden el versículo. Y está grabado, y aparte de eso, en esa parte, en esa grabación, tienen miel. Ellos tienen metido una mielcita ahí. Entonces ellos van, haga de cuenta, repintándola con una aguja, con un palillo, lo que es, y se van metiendo a la boca.
la E, la I, así sucesivamente según las letras que tenga el versículo. Y se van aprendiendo. Entonces, por eso dice como panal de miel. O sea, esa es la relación que hacen. Y por eso quiera Dios que en la sabiduría ahí es la misma dulzura. O sea, si usted come algo dulce, un manjar, algo rico, quiera que en la sabiduría ahí es la misma dulzura. Y yo cuando estoy hablando de proverbios me parece algo rico, algo de mucho disfrute. Estoy contento, estoy feliz por todo lo que Dios nos está enseñando a todos nosotros. Sigamos con el versículo 15. Oh impío, no aceches la tienda del justo. Del versículo 15 lo vamos a leer hasta el 16. No saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces, y eso antes nosotros decíamos, bueno, cuando comenzamos, yo ya voy cayendo 2 veces, yo ya voy cayendo 3 veces, yo ya estoy, la última vez que voy a caer, donde yo caiga en pecado, esta vez yo ya creo que no me vuelvo a levantar porque ya es la octava. Entonces, ese número 7 tiene que ver con el mismo 7, de perdonar 7 veces hasta 70 veces, es el número perfecto. Y yo le digo algo, un justo no llega a caer hasta 7 veces. Eso alguien me lo decía y es verdad. En esta versión dice, no tiendas trampas al hombre honrado, ni destruyas la casa donde vive. No importa cuántas veces caigas, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. No tiendas trampas. Muchas personas asocian este versículo a las 7 caídas de Jesús. Lastimosamente, en la Biblia no se mencionan las 7 caídas de Jesús. No se menciona eso. Entonces, no, el justo, o sea que ese versículo se aplica a Jesús. No, Jesús no cayó 7 veces porque la Biblia no menciona cuántas veces cayó. Eso lo dice la tradición, pero no lo dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia, no lo que dice la tradición. La tradición encuentra hasta los nombres de los 2 ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús y tampoco tienen nombre. En la tradición encuentra que fueron 3 sabios y tampoco, escúcheme bien, tampoco aparecen los nombres. Por eso, no sigas la tradición. De eso vamos a hablar, de la tradición de la Navidad, que es una tradición pagana. Pero qué bueno que nosotros podamos entender eso, que hay muchas personas malintencionadas que piensan hacernos caer. Y los brujos, hechiceros, satanistas, todo eso. Dice, el justo 7 veces puede caer y 7 veces se vuelve a levantar, pero el impío se cae y no puede levantarse. Sigamos adelante, versículo 17 al 18. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y se desagrade, y aparte de sobre él su enojo. O sea, cuando mires eso, pues es que es complicado. Por eso esto es oración. Esto es oración porque en nuestra naturaleza, yo le digo algo, en nuestra naturaleza, porque somos usted me ve predicando a mí, tal vez dice, no, él se las sabe todas, no. Como dijo el apóstol Pablo, yo lucho, este cuerpo animal miserable de mí, porque lo que no quiero hacer eso hago. El apóstol Pablo dijo, yo, más pecador entre todos ustedes. Dice, bueno, si el apóstol Pablo decía eso, ¿qué será de nosotros, Dios mío? Pero me pongo a pensar y analizar y es la forma, el comportamiento nuestro, esa naturaleza pecaminosa. Como dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y qué bueno que nosotros podamos arraigar que esto no sea solamente conocimiento, que se aferre a nosotros, que después de terminar esto hagas una oración más extensa tú, y en los puntos que tú estás fallando le digas, Señor, ayúdame, ayúdame Dios, ayúdame Padre. Porque mire la palabra lo que dice. Dice, si tú te alegras de tu enemigo que cayó, tal vez tú te alegraste y Dios llegó y captó eso. Inmediatamente Dios dice, no, ya no, por causa de tu alegría, lo que le iba a hacer pagar a lo voy a quitar el castigo y te lo voy a revertir a ti, Dios mío. O sea, tremendo. Es como un medidor de temperatura. Subió la temperatura, pasó de los grados que son, cambia las cosas. Y seguimos adelante. En esta versión dice, no te burles de tu enemigo cuando lo veas fracasar, ni te alegres de su desgracia. Si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. Este es el punto 28 de la traducción lenguaje actual. Versículo 19
al 20. No te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Vienen hablando de lo mismo. Acá dice, no te enojes con los malvados ni les tengas envidias, pues no tendrán un final feliz. Su vida será una lámpara apagada. Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado cantidad de veces de la envidia. Y como te digo, eso es Dios que tome el control de nosotros porque no es fácil. Del versículo 21 al versículo 22. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? En esta versión dice así: querido jovencito, consejo para los jóvenes, obedece a Dios y al rey, y no te juntes con gente rebelde. Un rebelde lo puede detectar inmediatamente. La gente que dice no estoy de acuerdo, la gente que murmura, la gente que critica las cosas de Dios, la gente que critica a los pastores. No te juntes con gente rebelde. 22. Pues tal vez Dios los castigue cuando tú menos lo esperes, y quién sabe qué puede pasar. O sea, lo que está diciendo es que si ellos son castigados y tú te estás juntando con ellos, puede ser que el castigo que les va a caer a ellos también te caiga a ti. Puede ser que el mismo castigo que Dios pensaba mandarles a ellos, puede ser que tú estés ahí metido y te caiga a ti. Eso le pasó a un rey, al rey Josafat. El rey Josafat se unió a un rey pagano. Dijeron, vamos a pelear. Se unió al rey Acab. O sea, el rey del sur se unió con el rey del norte. El rey de Judá se unió con el rey de Israel. El rey de Israel pagano y el rey del sur Judá, digámoslo así, un cristiano, para que lo entendamos mejor. Y dijo, vamos a la guerra. Y el día que comenzó la guerra iban a matar al rey Josafat. Y fue Dios el que lo libró. Pero él, por no obedecer y por irse a esa guerra, casi termina muerto él. Eso lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas. Sigamos adelante. Y aquí termina en esta parte con el punto número 30, traducción en lenguaje actual, y aparece un título que dice otra colección de proverbios. Nosotros seguimos normalmente aquí ya versículo a versículo y ya puede saltar como hace Proverbios de contexto a contexto, de tema en tema. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Viene hablando de lo mismo. No es bueno, o sea, hay que hablar lo que es. El que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Te voy a leer el punto 25 porque me interesa. Si condenas al culpable, es bien visto y alabado. Mire, hay dos cosas. El problema de muchas personas es que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Hacemos de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Juzgamos al que es justo y buscamos castigarlo, y al que es culpable pasamos por alto. Esa es la corrupción en la que nosotros vivimos, lastimosamente, y es lo que está hablando Proverbios aquí. Entonces nosotros lo que nos está diciendo es cuando la palabra de Dios, porque nosotros no vamos a estar en juzgados ni nada de eso, cuando la palabra de Dios tenga que confrontar, confronta. No nos está diciendo que alabemos el pecado, ni que exaltemos. Confronta, cuando Dios te diga que debes hablar algo, dilo. Que eso no es imprudencia, al contrario, es palabra de Dios. No maquilles la palabra de Dios, no embellezcas la palabra de Dios. Manda las palabras tal y como están. Eso se llama hablar lo recto. Y dice el 26, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Versículo 27, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. La riqueza más poderosa que hay es tu familia. La riqueza más preciada que hay es tu familia, tu familia, tu familia, tu familia, tu esposa, tus hijos. Es la riqueza más invaluable que Dios nos ha dado. Dios ha estado inclinando más mi corazón a mi familia. Uno ya entra a una madurez en entender eso. Hay muchos que menosprecian a su familia, prefieren estar con sus amigos, prefieren estar en muchas cosas. Y uno tiene que ir madurando, no puede quedarse en lo mismo de siempre. Yo a veces, por ejemplo, los domingos salgo a jugar un partido
Antes era casi siempre, pero ya el Señor fue tocando mi corazón. Yo salgo a jugar un partido de fútbol los domingos, pero a veces me invitan los lunes, a veces otros me invitan el miércoles. Digo, no me hallo. Es difícil y precisamente no es porque no tenga tiempo, sino porque quiero estar con mi familia. Ahora que mi hija es muy pegajosa y ella quiere estar en todo lado conmigo, y obviamente me toca llevarla a todos lados, pero es delicioso. Es agotador, pero es delicioso. Versículo 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, ni lisonjes con tus labios, es lo mismo. No digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. No, el único que tiene el poder para la venganza es Dios. Recuerde lo que hemos dicho, hay 3 cosas que no se pueden tocar. La gloria de Dios, la plata, porque dice, mía es la plata, y la venganza, son de Él. Y aquí Proverbios nuevamente dice, no, le voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso es, como le digo, orémosle a Dios, porque es que en el corazón humano es eso, el desquite. No me voy a dejar. Versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Mire, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. O sea, 2 personas totalmente distintas, pero con un mismo resultado. Perezoso y el falto de entendimiento. Yo he visto gente que trabaja muchísimo, pero son faltos de entendimiento, entonces hacen las cosas mal. Por ejemplo, la Biblia menciona que yo tengo que sacarle filo al hacha. En Eclesiastés, el mismo Salomón. Porque si el hacha está embotada o dañado el filo, yo puedo pegarle a un árbol y a quererlo tirar y no lo voy a tirar pero si yo me siento, le saco filo al hacha, obviamente voy a derribar el árbol y hacer menor fuerza. Por eso dice, el perezoso pues ni siquiera coge el hacha. Pero el falto de entendimiento coge el hacha embotada y ahí está todo el día haciendo algo. Y dice, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra ya estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Aquí está hablando Salomón, inspirado por Dios. Tomé consejo. Qué bueno que nosotros podamos tomar consejo de lo que estamos hablando ahora. Tome consejo de Proverbios. Diga, ay, un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo la mano, otro poco para dormir, y así a veces nos pasa a nosotros, que otro ratico, me voy a dormir otro ratico, y otra vez usted. Y se voltea del otro lado y a seguir durmiendo, y así es el perezoso. Lastimosamente el perezoso es el que duerme hasta las 11, 12. Así vendrá como un caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. O sea, de repente viene la necesidad y la pobreza como un hombre armado. O sea, yo no sé, pero en ese tiempo era fácil asimilar lo que era una guerra, lo que era que vengan. No sé si usted haya pasado, pero lo que podemos asimilar de pronto tal vez en nuestros barrios es las pandillas que vienen y se agarran a puños, se agarran a piedras, y todo el barrio queda lleno de piedras. En las protestas que hubo aquí en Colombia por causa del paro, uno miraba tal vez en la televisión y salía, y gente atracaba y todo eso. Dios mío, yo decía, Dios mío, en esos lugares, en Bogotá, en el centro de Bogotá, la gente salía a robar, a atracar, a apuñalar, tantas cosas que se vieron. Y lo mismo pasa, por ejemplo, una persona que no trabaja está en medio de esa pelea, y es como si llegaran y le robaran de todo y quedara totalmente sin nada. Qué bueno que nosotros podamos entender Proverbios y darle gracias a Dios por estos maravillosos versículos. Padre, te damos gracias, Dios. Colocamos delante de ti esta maravillosa palabra. Estamos dispuestos a seguir adelante, a crecer. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por estos proverbios. Te animo a que por favor compartas el proverbio, te suscribas al canal y que podamos juntos aprender. Dios te bendiga poderosamente.
Adonai Malach, Adonai Melech, Leolam Vaed. אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרך לי, אם לא לשוני לחיכים לא אזכרך אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחה. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios,
Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del Éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota, de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel.
Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del Pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal, y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo, pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 22. Si encuentras deambulando por ahí el buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no abandones tu responsabilidad. Devuelve el animal a su dueño.
Si el dueño no vive cerca o no sabes quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Cuando eso suceda, debes devolvérselo. Haz lo mismo si encuentras el burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. No abandones tu responsabilidad. Si en el camino ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez de pie. Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Si al pasar encuentras un nido de pájaros en un árbol o caído en el suelo y ves que adentro hay polluelos o huevos que la madre está empollando, no te lleves a la madre junto con los polluelos. Puedes llevarte las crías, pero deja ir a la madre. Así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. Cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. De ese modo, si alguien se cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. No plantes ningún cultivo entre las hileras de vides que tienes en tu viñedo. Si lo haces, tendrás prohibido usar tanto las uvas del viñedo como el otro cultivo que plantaste. No ares con un buey y un burro unidos al mismo yugo. No uses ropa que esté hecha de lana entretejida con lino. Pon 4 borlas en el borde del manto con el que te cubres, una al frente, otra atrás y 2 a los costados. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa diciendo: me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen. Entonces, el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. El padre deberá decirles: yo le di mi hija a este hombre para que fuera su esposa y ahora él la desprecia. La ha acusado de conducta vergonzosa diciendo: descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos. Los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. También le impondrán una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar al padre de la mujer por haber acusado públicamente de conducta vergonzosa a una virgen de Israel. La mujer seguirá siendo esposa del hombre y él jamás podrá divorciarse de ella. Pero supongamos que las acusaciones del hombre son ciertas y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo, limpiarás a Israel de semejante maldad. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberás llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda. El hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola,
entonces solo el hombre debe morir. No le hagan nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie para socorrerla. Supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse. Si los descubren, él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata. Luego, deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Un hombre no debe casarse con la ex esposa de su padre, porque ese acto sería una deshonra al padre. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al capítulo 22 del libro de Deuteronomio, que tiene ciertas instrucciones variadas para que Israel pudiese vivir de acuerdo a la voluntad de Dios obedeciendo sus mandamientos. Moisés da algunas especificaciones de cómo vivir en diferentes circunstancias. Y debemos leerla en su contexto para poder aplicarla a nuestra vida espiritual. Dice el versículo 1: Si ves extraviado el buey o el cordero de tu hermano, no le negarás tu ayuda. Se entiende por hermano a cualquier persona que viva en el pueblo de Israel. Los devolverás a tu hermano, y si tu hermano no es tu vecino o no lo conoces, guardarás el animal en tu casa hasta que tu hermano venga a buscarlo y se lo devolverás porque no es tuyo, alguien lo extravió. Así harás con su asno, con su vestido y con todo objeto que tu hermano pierda y tú lo halles. No podrás desentenderte. Si ves el asno o el buey de tu hermano caído en el camino, no te desentenderás, le ayudarás a levantarlos. Eso no es mío, no, ayuda. Tienes que ayudar, debes prestar un servicio, debes ser como Cristo, que no vino para ser servido, vino a servir. Si podemos hacerle bien a alguien, si podemos ayudarle a recuperar lo que perdió, entonces nuestro deber no debe ser desentendido, dice la Escritura. Esto también se aplica a nuestra vida el día de hoy. Debemos ayudar a quien lo necesite y si encontramos algo que no nos pertenece, debemos devolverlo apenas se nos solicite. ¿Cómo se llama eso? Honradez, honestidad. Debemos ser honestos y honrados con las personas que están a nuestro alrededor, así no le conozcamos. Alguien perdió un teléfono, se le cayó un dinero, alguien extravió algo de valor, un documento que para él es importante, aunque para nosotros no valga nada. Debemos hacer todo lo posible para que esa persona que extravió ese documento o ese objeto que es de utilidad para su vida pueda llegar a sus manos sin ningún interés económico,
sin pedir algún tipo de recompensa, porque debemos ser honestos, sinceros y diferenciarnos al resto de todas las personas que están a nuestro alrededor. Seamos como Cristo, que vino para servir y no para ser servido. Versículo número 5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque es abominación para el Señor tu Dios. Es la primera vez que esta enseñanza se presenta en el texto bíblico. ¿Qué quiere decir eso con el hombre no vestirá ropa de mujer ni la mujer vestirá ropa de hombre? Vamos a entrar un poco en el contexto del tiempo que se escribió este relato. ¿Cómo era la vestimenta en aquel entonces? ¿Cómo se vestían en aquel entonces? ¿Qué tipo de ropa utilizaban los israelitas y todos los que estaban a su alrededor? ¿Cómo eran las prendas? Claramente como el día de hoy, ropa de hombre y ropa para mujer. En el talle, en la manera como se elaboraba la vestimenta, era una para los hombres y otra para las mujeres. No podemos decir que en aquel tiempo se utilizaban pantalones, porque posiblemente no se utilizaban, así como quizás no se utilizaba calzado cerrado. Entonces, todos utilizaban lo que nosotros vemos en las películas o consideramos a través de la historia, que utilizaban ciertos tipos de batas, de togas, de túnicas, que cubrían la desnudez de su cuerpo. Entonces, las mujeres tenían que tener algún tipo de vestimenta que los diferenciara de los hombres. Quizás el color, quizás la manera de la elaboración, quizás el mismo tamaño. Claramente, un hombre no podía utilizar una prenda que haya sido elaborada para una mujer para que no se viese afeminado, ni una mujer utilizar una prenda que fuese elaborada para hombres para que no se viera masculina. Como la homosexualidad es abominable a los ojos del Señor y sigue siendo igual a pesar de que haya pasado el tiempo y vivamos en una sociedad tolerante al pecado, Dios abomina la homosexualidad. Por lo tanto, no puede el hombre utilizar ropa que lo asemeje a una mujer, ni una mujer utilizar vestimenta que la haga parecer masculina. Esto ha sido muy criticado quizás por algunas iglesias conservadoras que, a pesar de ser conservadoras en su vestimenta y en su apariencia externa, no obedecen los mandamientos del Señor. Congregaciones donde se juzga a las mujeres por el uso del pantalón, pero desobedecen el cuarto mandamiento. Entonces pareciera haber una incoherencia en las enseñanzas de algunas denominaciones, entre comillas, llamada conservadora. Los mandamientos de Dios no se discuten, están vigentes, incluyendo el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y tanto está vigente ese mandamiento como el versículo 5 de Deuteronomio 22. La mujer no vestirá ropa de hombre, es decir, no debe verse masculina, aunque haya prendas que incluyen pantalón elaborado para mujeres, con el talle de mujer, que se le ve bien a una mujer y se le vería totalmente extraño a un hombre. Un pantalón elaborado para una mujer se verá totalmente inadecuado en el cuerpo de un hombre. Y hay lugares que culturalmente continúan utilizando sus vestimentas en forma de toga, y también algunas vestimentas. Yo no sé, yo nunca he ido a Escocia, pero he sabido que una de las prendas culturales en Escocia es un tipo de vestido, así llamado, aunque ese no es el nombre real, que utilizan los escoceses y que son hechos para hombres. Versículo número 6. Cuando encuentres en el camino, en algún árbol o sobre la tierra, un nido con pollos o huevos, y la madre echada sobre ellos, no tomes a la madre con los hijos. Ahora, aquí tenemos que ver algo importante: encontrar un ave con sus huevos, con sus pollitos en el nido. ¿Por qué tendrías que agarrarlo? ¿Te los vas a comer? ¿Por qué tendrías que agarrar a la madre y a los huevos? Bueno, vamos a agarrar los huevos para el consumo, o vamos a agarrar la madre para comerla, y vas a dejar ahí los pollitos desamparados. Eso es maldad. Hay que tener respeto por la naturaleza.
No simplemente agarrar a los animalitos para agarrarlos y hacerles la maldad. En otras palabras, el Señor está queriendo decir, no seamos malintencionados. Cuando una persona mata a un animal para consumirlo, lo hace para sustentar su vida, aparentemente, aunque la dieta original de Dios es que podamos consumir lo que Él creó en el Edén para nuestro bienestar, y esto lo hemos dicho varias veces. Este versículo lo que quiere decir es que no seamos malintencionados, no hagamos maldad a la naturaleza. ¿Por qué tomar a la madre y dejar los huevitos allí solos a que se pudran o se dañen, o los pollitos desamparados a que se mueran? Por eso el versículo número 7 dice, dejarás ir a la madre y podrás tomar los pollos para ti, así te irá bien y prolongarás tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás baranda a tu azotea, para no tener culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera. Haz previsión para que no ocurran los accidentes dentro de tu casa. No siembres tu viña con varias semillas, no sea que se pierda todo para el santuario, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No combines las semillas. Es inadecuado. ¿Por qué? Dios sabe por qué pide las cosas. Más bien sería un para qué, para que no se pierda. Si haces una siembra inadecuada de semillas, se puede perder todo. No ararás con buey y con asno juntos, porque son animales diferentes, con diferentes tamaños, y el arado será inadecuado. No vestirás ropa tejida de lana y de lino. No harás flecos en las 4 puntas del manto que te cubren. Los versículos 11 y 12 con respecto a la ropa tejida con diferentes elementos, quizás no haya mucho que explicar, sino simplemente decir vestir adecuadamente. Ya a partir del versículo 13 habla acerca del deber matrimonial. Cuando alguno se casa con una mujer y después de haberse llegado a ella, le cobra aversión. La palabra aversión significa rechazo, es decir, ya no la quiero, ya no siento nada por ella. Le atribuye alguna falta y la difama diciendo, me casé con esta mujer y cuando llegué a ella no la hallé virgen, entonces los padres de la joven llevarán la prueba de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, a la puerta, y el padre de la joven dirá, di mi hija por esposa a este hombre, y él la aborrece. Le atribuye faltas diciendo, no la hallé virgen, pero aquí está la prueba de la virginidad de mi hija, y extenderá la sábana ante los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Había maldad en el corazón de cualquier persona. Y si a algún hombre se le ocurría rechazar a alguna mujer difamándola, los padres tenían la prueba de la virginidad porque era parte de la costumbre. Quizás eso ahorita ya no se hace. Se espera que haya comunicación entre los comprometidos y haya sinceridad en caso de no haber virginidad. Que lo ideal dentro del pueblo de Dios es que ambos jóvenes se puedan casar siendo primerizos, pero lamentablemente vivimos en un mundo contaminado de pecado donde algunos han entregado su vida al Señor después de haber tenido ciertos desórdenes. Lo ideal es que nuestros hijos, aquellos que hemos criado en el camino del Señor, puedan mantenerse puros hasta el día de su matrimonio y que sean sinceros, honestos, respetuosos a Dios y también respeten a sus semejantes. Pero si este caso llegara a suceder, y en este contexto que estamos leyendo, los padres tenían la prueba de la virginidad de su hija y el hombre mentiroso sería castigado. ¿Cómo era el castigo? Se le azotaba por difamar. Y este capítulo 22 está realzando la honestidad que nosotros debemos tener. Debemos tener un estilo de vida totalmente diferente. Además de eso, el hombre castigado debía ser multado con 100 piezas de plata por mentiroso, que era como aproximadamente 1 kilo, que se le daría al padre de la joven por cuanto difamó a una virgen de Israel. Además, la tendrá por esposa y no podrá despedirla
pedirla en todos los días de su vida, debía hacerse responsable de su esposa. Pero el versículo 20 dice, si resulta verdad que la mujer no era virgen, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad le apedrearán hasta que muera por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Y aquí podemos ir a dos casos del Nuevo Testamento. El primer caso es María, la madre de Jesús, el instrumento que Dios utilizó para que naciese el Salvador del mundo. Ella era novia de José, no estaban casados, no habían tenido relaciones sexuales. Ella era una mujer virgen y quedó embarazada. Y José, para no difamarla, guardó silencio porque la amaba, pero también respetaba y amaba a Dios. Por lo tanto, José se portó caballerosamente hasta que Dios le reveló la realidad del asunto de que María había quedado embarazada por la obra del Espíritu Santo, porque el ser que estaba dentro de ella era el Salvador del mundo. Y José entonces aceptó la voluntad del Señor y tomó a María por esposa, pero al principio él no lo sabía y se portó de una manera respetuosa, porque el derecho de José estaba también declarado en Deuteronomio capítulo 22, la joven sería apedreada y José no actuó de esa manera. Así que había la posibilidad de incluso salvarle la vida a una persona intentando no difamarla. ¿Y eso qué significa? ¿Cubrir el pecado? No significa cubrir el pecado, porque toda persona tiene derecho al arrepentimiento. Toda persona tiene derecho a cambiar su vida, aunque las consecuencias se presenten. Solo que no debería salir a la luz un pecado que cause más bien oprobio. Todo pecado que se cometa oculto debe ser confesado al Señor y debe haber una muestra de arrepentimiento y cambio. No necesariamente debe salir algo a la luz. Por eso el Señor Jesús dijo en una ocasión, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando tú y él solos. Porque el pecado conocido siempre trae dolor en nuestro entorno. No debemos nosotros estar buscando quién cometió una falta u otra falta o estar investigando a las personas, porque ese no es nuestro trabajo. Pero en caso de que el pecado saliese a la luz, la persona debía sufrir la consecuencia por su pecado, y en este caso una mujer que haya cometido un delito de fornicación o adulterio sería apedreada. Y aquí está el segundo caso del Nuevo Testamento, la mujer sorprendida en adulterio y a la cual se le lleva a Jesús para que haga un veredicto sobre ella. Pero sabemos en el contexto de que las personas no estaban buscando que Jesús honrase a Dios, sino estaban buscando ocasión para tentarle. ¿Dónde estaba el hombre que había cometido adulterio con ella? ¿Dónde estaba el hombre que había sido encontrado con ella en el acto mismo? ¿Dónde estaba el esposo de aquella mujer de Juan capítulo 8 que levantaría la mano primero contra ella? Dice el versículo 21 de Deuteronomio 22. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre, así quitarán el mal en medio de ti. Si se sorprende a un hombre echado con una mujer casada, los dos han de morir. ¿Dónde está el hombre adúltero? ¿Dónde está el esposo de la mujer que lo encontró a su esposa con otro hombre? Los dos debían ser apedreados y a Jesús se le llevó una sola mujer. Por lo tanto, los mismos fariseos en el tiempo de Jesús estaban quebrantando la instrucción de Deuteronomio 22. Versículo 23. Si una joven virgen está comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, entonces sacaréis a los dos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran.
la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. La idea es que estas acciones no se cometieran. Hay quienes hablan, qué atrocidad de apedrear a una persona por una falta, pero es que la idea era que no cometieran esa falta y que ellos supieran con estas advertencias que todo pecado trae una consecuencia. Dice el versículo 25, pero si el hombre halla en el camino a una joven comprometida y se echa con ella, ha de morir solo el hombre. A la mujer no le haréis nada, no tiene culpa de muerte, es como alguien que ataca a su prójimo y le quita la vida. Así es el caso, porque él la halló en el campo, la joven dio voces y no hubo nadie quien la librara. Entonces aquí se está hablando de una violación. Si alguien halla a una joven virgen que no está comprometida y se echa con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, es decir, aproximadamente unos 500 gramos, y deberá casarse con ella por cuanto la humilló. Cayeron en fornicación. La muchacha no estaba comprometida. ¿Cuándo se apedreaba a alguien? Cuando había un compromiso formal o estaban casados. Había un compromiso y el compromiso debía respetarse. Entonces, al irrespetar a aquella persona que estaba comprometida, ambos debían ser apedreados por falta de respeto, por infidelidad. En caso de que los dos estén solteros, que no haya ningún tipo de compromiso y caen en fornicación, el deber es dar una compensación monetaria al padre por la falta y debían casarse. ¿Ustedes se imaginan que esto se aplicara al día de hoy? Que en caso de que unos jóvenes caigan en fornicación, que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio y no tengan compromiso con nadie, y entonces ellos tengan este tipo de actividad sexual, y entonces el joven deba pagar al padre, quizá nos tocaría que volver a esa ley. Quizás nos tocaría que tomar más en cuenta estas normativas y posiblemente se evitarían tantas circunstancias inadecuadas que traen embarazos no deseados y matrimonios conflictivos en el futuro. Deberá casarse con ella por cuanto lo humilló, no podrá despedirla todos los días de su vida, no podrás divorciarte por ningún motivo que no sea de peso. Y ninguno tomará la esposa de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Es decir, no estará con su madrastra. Eso es abominable. Y ya esto también lo hemos estudiado en capítulos anteriores. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere que sus hijos se diferencien con el resto del mundo. Dios quiere que haya pureza espiritual en los corazones de aquellos que le siguen cada día. Sí, podemos cometer errores, podemos equivocarnos. Pero entonces debemos entender que dependemos de Dios para que nuestras inclinaciones no florezcan, sino que podamos ser transformados por la obra del Espíritu Santo. El capítulo 22 habla de la honestidad y del respeto, de la sinceridad y de la fidelidad. Esas son las características de un hombre y de una mujer que han sido transformados por el Espíritu Santo y que viven de acuerdo a la voluntad de Dios y no conforme a las costumbres de este mundo. Hoy vivimos en una sociedad degradante, donde vemos algo mal puesto y lo tomamos, donde tenemos la oportunidad de estar con una persona físicamente, tener relaciones sexuales y vamos y lo hacemos con todo libertinaje. Eso es lo que el mundo nos propone, pero Dios quiere algo mejor para nuestra vida. ¿Estás tú dispuesto a hacer la voluntad del Señor? Quizás nuestras inclinaciones naturales nos llevan a cometer acciones inadecuadas. Por eso necesitamos que en este día el Señor nos ayude en nuestra debilidad para hacer su voluntad en cualquier momento y en cualquier lugar. Vamos a orar. Querido Señor, hoy más que nunca necesitamos de ti en nuestra vida para ser honestos, sinceros, honrados, respetuosos y fieles. Querido Señor, solamente en ti podemos depender para poder salir victoriosos en medio de las tentaciones y de nuestras debilidades personales. Transfórmanos con la ayuda de tu Espíritu Santo y al enfrentar este día podamos ser una luz a las demás personas.
Gracias por cada instrucción, Señor, que es importante para nuestra vida. Fortalece nuestra fe y acompáñanos en cada paso que demos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. La invitación es para un próximo video cuando continuaremos en este recorrido por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y a compartir este video con otras personas más para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Capítulo 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien, y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste, como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fue desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puede
fue violenta, y dejar que sea Dios el que deba pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada.